Bien, entramos a un tema en relación a estas diferencias y contrastes entre Israel y la iglesia. Y vamos a ver ahora el aspecto especial de Israel en algunos asuntos y también, por supuesto, lo que le toca a la iglesia. Pero durante la historia de Israel, desde el Sinaí hasta el reino milenial, excluyendo la edad de la iglesia, el rol de Israel en el mundo estará caracterizado por prioridad, es decir, ellos tendrán como el pueblo escogido de Dios un rol de liderazgo. Es importante entender que en las edades, sacando a la iglesia de medio, como dijimos, es importante entender que siempre desde el punto divino Israel era su nación y todas las bendiciones y el trato que daba Dios durante el periodo de su historia hasta Cristo, siempre Israel fue esa nación que tuvo el privilegio que Dios sea su Dios, valga la redundancia aquí. En el milenio, Israel será el protagonista de esa época. Entendamos que todas las profecías mileniales que hay en el Antiguo Testamento y algunas en el Nuevo Testamento son principalmente para Israel, no son para la iglesia. Y aunque la iglesia tendrá su lugar en el milenio como esposa de Cristo, con todo ello hay que entender una cosa, que Israel será el protagonista, esta nación, pero la nación de Israel milenial no será la iglesia también, sino será Israel, la nación. Y esto tenemos que aprender a separar y a entender. Ahora, veamos un poco desde el libro de Deuteronomio, vamos a mirar un poco ese especial cuidado que Dios le da a Israel. Acá no pasa por si una nación quiera aceptar o si alguien, me refiero fuera de Israel, quizás que no sea cristiano, o hasta algunos cristianos lamentablemente, quieran de alguna manera estar en contra de esto. Israel es una nación dichosa, bendecida, y no importa lo que querramos decir nosotros o querramos de alguna manera argumentar, Israel será siempre el pueblo de Dios y siempre tendrá prioridad delante de Dios. No importa lo que querramos decir o lo que quieran decir hoy las naciones del mundo y que incluso hablan y el periodismo y las grandes cadenas de noticias, todo lo que quieran decir no interesa. Para Dios, Israel será su pueblo y tendrá la mayor gloria de todas las naciones en todos los tiempos cuando llegue el milenio. Quizás hoy son una nación que está como cola, como dice también allá en el capítulo 28 al 30 de Deuteronomio, pero un día será cabecera de montes y será capital de naciones y todos tendrán que ir, todos tendrán que llegar a esa nación. La nación de Israel, como en su punto geográfico y como pueblo descendiente de Abraham, siempre va a estar en la prioridad de Dios para darle su bendición y darle la gloria que Él les ha prometido y que ha dejado profecía tras profecía sobre esto. Entonces, veamos un poco Deuteronomio, porque eso va desde el comienzo de la nación. No son promesas que vinieron en ciertas épocas donde Israel supo comportarse y supo vivir una vida correcta delante de Dios. No, esto ha venido desde el principio y ha quedado establecido como algo eterno, como algo que no va a caducar a pesar de la conducta indocta, necia de Israel que tuvo en muchas partes de su historia. Con todo ello, estas promesas continúan y también Dios advirtió que si ellos se comportaban, esto sería su sabiduría. Vamos entonces a Deuteronomio 4, 6 al 8 para empezar a entender un poco mejor esto. Guardadlos pues, hablando de los mandamientos, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esto Dios quería que llegue Israel a ser, porque Dios amaba a Israel. Lo hemos visto al principio cuando leíamos Deuteronomio 7.
6 al 9. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Esto es importante, hermanos, y sería bueno que por un momento reflexionemos bien. ¿Cuál es la gloria de Israel? ¿Cuál es la ventaja de Israel? ¿Por qué Israel es un pueblo que no muere? Desde Abraham, y aunque fue acosado y se lo quiso destruir, y millones han muerto por persecución en la historia, pero este pueblo no muere, porque Dios está con ellos. Y Dios los quiere, Dios los ama, y a pesar de las incongruencias que han vivido en la historia hacia su Dios y se han rebelado en una forma horrible contra su Dios, Dios los sigue amando, y la gloria y el futuro de Israel es seguro porque Dios está con ellos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Entendemos, hermanos? Es importante entender que Israel es una nación de gran importancia porque Dios le ha dado esa importancia, no porque ellos sean israelitas y porque tienen una hermosa cultura, tienen tradiciones interesantes, hablan hebreo, el idioma de la Biblia. No, 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 no. Esto sí puede darle un hermoseo, una corona a todo, pero ¿por qué Israel es una nación importante? Porque Dios la ha hecho importante. Y acá viene este aspecto que no debemos olvidar jamás. En Isaías 43:10, que ya habíamos leído en otra oportunidad, dice el Señor: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios estaba hablando y estaba diciendo esto en una época en que Israel estaba con mucho pecado, y aunque quizás en la época de Ezequías, cuando el profeta Isaías hacía su ministerio dentro de ese reinado, con todo ello, Isaías también hizo su ministerio en épocas donde los reyes eran malos. Entonces es importante saber que esto que le dice Dios en este tiempo de contradicciones espirituales que vivía Israel, Él le dice: vosotros sois mis testigos. Israel fue testigo a lo largo de la historia, tanto en lo bueno que hizo y en la buena relación que tuvo con Dios en ciertas épocas, como en el tiempo malo y también en la mala relación que tuvo con Dios, porque ellos fueron cumpliendo paso a paso lo que Dios les advirtió, si hacían lo bueno o si hacían lo malo, según vemos en Deuteronomio 28 al 30, o sea, los capítulos 28 al 30, porque en esos capítulos Dios le dice a ellos: bendito serás por esto, bendito por aquello, bendito por lo otro, bendito por esto. Y también dice: maldito serás por esto, maldito serás por esto, si esto, si esto y si esto. ¿Entendemos? Es importante, hermanos, que entendamos que tanto en lo bueno como en lo malo, Israel siempre fue testigo del cumplimiento de la voz de Dios hacia ellos, y todas las naciones que conocieran de una u otra manera la ley y lo que se dijo, sabrían que Dios era un Dios fiel y que cumple, sea la bendición o sea el castigo, pero lo cumple. Israel fue un testimonio en la historia humana de Dios, tan en los buenos momentos como en los malos momentos, porque Dios así lo había estipulado ya en el libro de Deuteronomio. A veces queremos ver a Israel simplemente como un pueblo especial, como el pueblo escogido de Dios, pero no nos damos cuenta que el testimonio de Israel es enorme entre las naciones y en la historia. Continuamos con este punto que me parece que es importante que lo desarrollemos bien. Estamos todavía viendo el aspecto de prioridad de Israel, y recordemos que durante la iglesia, el rol de Israel en el mundo estará caracterizado por
igualdad, no por prioridad y liderazgo, porque no es que los israelitas dentro de la iglesia son los líderes o los que tienen prioridad. Ahora no. En el tiempo de la iglesia, los israelitas están en coigualdad con los gentiles, unidos todos en Cristo, bajo el mismo pacto y bajo la misma enseñanza apostólica y profetas del Nuevo Testamento, según lo vimos en los puntos anteriores, los profetas que hacen exhortar, edifican y consuelan en la iglesia. O sea, están abocados a la enseñanza y a exhortar, o sea, a animar a la iglesia a que permanezca en los asuntos que Dios ha dejado establecido por medio de los apóstoles. Pero volvamos nuevamente al estado de prioridad de Israel en su historia hasta Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y en su historia que será en el futuro, en el milenio. Pero vamos todavía a un aspecto de prioridad que tuvo Israel, que a veces puede ser que nosotros los gentiles como que no querramos aceptar mucho esto, pero recordemos que Jesús, cuando vino a hacer su ministerio, vino primeramente, y aquí entra ese aspecto de prioridad, vino primeramente a Israel, para hacer su ministerio en Israel. En Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7, dice: a estos dos envió Jesús y les mandó, diciendo: por el camino de los gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Entendemos? Este enviar de los 70 que hizo Jesús era solo para predicar a Israel. Si nosotros por ahí vamos y recordamos la historia, cuando tiene Jesús ese encuentro con la sirofenicia, y ella quiere que Jesús la ayude, que le dé una mano con una hija que tenía, y ella se llegó a considerar un perrillo porque Jesús no quería hacer nada entre los gentiles porque no había venido. Y uno puede decir hasta cuánta rebaja tuvo esta mujer, pero fue honrada. Con todo ello, pero fue honrada por Jesús, porque llegó a decir Jesús: ni en Israel he hallado tanta fe como tiene esa mujer. ¿Entendemos? Es importante ver esto, que Jesús mismo hizo ver que la prioridad de Dios entre las naciones era Israel, y que el evangelio tenía que venir, querramos o no aceptarlo, pero tenía que venir desde Israel. Recordemos que en el ministerio de Jesús se hacía durante todavía el antiguo pacto, durante el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto entra en vigencia, en vigor y en vivencia cuando el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés. Aunque fue ya confirmado en la muerte de Cristo, la vigencia del nuevo pacto, la vivencia, llega con la llegada del Espíritu Santo en Israel, y cuando 3.000 personas, después de estos 120 que fueron también llenados del Espíritu, también los 3.000 fueron llenados por el Espíritu Santo cuando creyeron en Jesús, arrepintiéndose de sus pecados y recibieron el perdón de los mismos. Así que es importante ver que de alguna manera la iglesia nace en el mundo, pero nace dentro de Israel, dentro del mundo israelita, tanto los hebreos, los que vivían en Israel, como los helenistas, con todo. Y después, como dijimos, en el capítulo 10 entra en vigencia el tiempo de la iglesia compuesta por israelitas y gentiles. Esta discusión la vemos en el capítulo 11 y también después todavía en el capítulo 15, cuando hay un arreglo que entran y le cuestionan a Pedro por qué fue a predicar a los gentiles, pero Pedro dijo: si así como a nosotros el Espíritu Santo nos invistió a todos y tenemos, ¿quién era yo para prohibir que si el Espíritu Santo empezó a obrar en los gentiles, quién era yo para prohibir que se bautizaran y que también pudieran ser parte de la iglesia de Cristo? El propio Pedro de alguna manera les hizo ver que no soy yo el que estoy metiendo gentiles a la iglesia, es el Espíritu de Dios.
Así que esto es importante que tenían que entender los israelitas al principio. Bueno, vamos todavía a un pasaje más en relación a la prioridad de Israel, pero en este caso a futuro. Zacarías 8:23 dice algo muy interesante que vamos a leer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días, hablando del futuro, acontecerá que 10 hombres de la nación, de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto de un judío, de un israelita, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con. Qué importante, con vosotros. Pero ojo, esto no es para el tiempo de la iglesia, esto es para el tiempo de Israel milenial, cuando Israel será capital de naciones y de allá saldrá la ley, de allá vendrá la enseñanza y la voz de Dios a todas las naciones. De ahí llegará todo el sistema judicial, el sistema moral, el sistema código civil de todas las naciones se regirá desde Israel. Por eso vemos que ellos serán los protagonistas, estarán otra vez en prioridad, en liderazgo sobre las naciones. Ahora sí, vayamos a la parte de la iglesia. Durante la edad, repito otra vez el ítem que dije hace unos momentos, durante la edad de la iglesia, el rol de Israel en el mundo estará caracterizado por igualdad. Judíos y gentiles unidos en un cuerpo para dar testimonio del Cristo resucitado. Esto podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Entendemos? Reforcemos esto con Gálatas de 3:28. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Aquí los israelitas, rescatando, sacando de por medio por ahora los siervos y libres, y varón y mujer, vayamos a lo que es nuestro tema. No hay judío o israelita, como querramos decir, ni griego. Esto se referiría a los gentiles. No hay israelita ni griego o gentiles. En Cristo somos todos uno y pertenecemos al mismo pueblo. No hay diferencia. El que venga un israelita y sea de Israel mismo, sea de la tribu de Judá o de Benjamín o de Simeón o de donde, si entra a la iglesia no se puede presentar como líder, no se puede presentar como privilegiado, sino que es uno con los gentiles y quedan ahí. No hay diferencia, dice Pablo en Colosenses y en relación a también Gálatas que leímos. Esto lo digo porque es importante que entendamos que la iglesia es la iglesia e Israel es Israel. Y los cristianos israelitas como los gentiles están en coigualdad de condición dentro del cuerpo de Cristo. Es importante saber esto y comprenderlo para que no nos desviemos por ahí. Gracias a Dios estamos una vez más aquí para compartir algo más sobre el estudio que estamos haciendo y vamos a aprovechar para continuar con lo que son este contraste y diferencia entre Israel y la iglesia. Quiero recordar que estamos viendo y enfocándonos principalmente en estas diferencias, ante todo, no tanto en temas proféticos y de enseñanza sobre los últimos tiempos, aunque tiene que ver esto con eso, pero no quiere decir que nos vamos a enfocar plenamente a ello. Agradezco a todos los que de alguna manera están participando y compartiendo sus aportaciones o preguntas y voy a continuar con esto que nos quedó pendiente, que nos quedan varios ítems todavía que esperamos en el transcurso del día de hoy podamos completarlos.
Una de las diferencias también muy marcadas entre Israel y la iglesia es que al ser un pueblo físico principalmente, o un pueblo ante todo que viene de una descendencia humana como la de Abraham, ellos tenían también un pacto o había un pacto hecho por parte de Dios con Abraham y era el tema de la circuncisión. Era un tema que sí o sí todos los descendientes de Abraham lo tenían que hacer. Incluso esto de la circuncisión no solo está limitado al pueblo de Israel, los descendientes directos en la carne de Abraham, sino también fue una tradición que se mantuvo en los otros pueblos que salieron de los lomos de Abraham, no los que no pertenecen a la promesa, como el caso de Isaac y después siguió por Jacob, pero todos ellos practican esto de la circuncisión y lo tienen muy en cuenta porque al parecer, al ver que Abraham esto lo practicaban sus descendientes e incluso hace ver que tenían que circuncidarse todos los de su casa, todos los que vivían, entonces los otros hijos, como Ismael y todos los hijos de Cetura, también practican este arte de la circuncisión, esto que aunque no era un pacto específicamente para ellos, pero ellos, viendo el ejemplo de sus padres, lo siguieron. Todos los israelitas, ahora sí vayamos a ellos, todos los israelitas sin excepción deben circuncidarse como parte de ese pacto que se hizo con toda la descendencia de Abraham. Esto nosotros lo vemos bien especificado en Génesis capítulo 17, versículos 1 al 13. Los israelitas creyentes también eran circuncidados en el corazón, es una forma espiritual de hablar. La circuncisión era un lenguaje muy común entre la nación, entre el pueblo, en especial entre los varones de Israel. Era algo que se conocía muy bien el tema y qué significaba tanto en lo biológico como también en lo espiritual. Y en Jeremías 4:4 dice el Señor: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya a quien la apague por la maldad de vuestras obras. Es muy interesante que Dios buscaba en Israel, porque a veces vemos a Israel como un pueblo solo de ritos y que cumple ciertas ofrendas y ciertas cosas y así vive ya con su Dios, sino que Dios verdaderamente buscaba una relación de un corazón puro, de un corazón limpio. Recordemos que para Israel la quita del prepucio, biológicamente hablando, era por un tema también de salud, un tema de limpieza e higiene, y así es lo que quería también Dios en relación al corazón de los israelitas, que sea un corazón puro, que sea un corazón limpio, un corazón en donde no haya contaminaciones que pudieran infectar la relación y la vida espiritual de ellos con su Dios. En caso de la iglesia, aquí es la diferencia también enorme, que la iglesia no necesita hacer esto biológicamente. Ahora se habla así en algunos pasajes del Nuevo Testamento sobre la circuncisión espiritual. Los creyentes de esta edad disfrutan de una circuncisión no hecha de manos, no se requiere de una circuncisión física. Cuando nosotros vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: en quien también sois circuncidados con circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. La limpieza de los cristianos, la limpieza del salvo, está en permanecer en Cristo, en haber sido limpiado por la sangre de Cristo, que asemeja a ese acto de una circuncisión espiritual. No, nosotros los creyentes no tenemos que hacerlo a menos que sea por una razón
médica que sea de alguna manera prescrita por algún problema que tengamos, pero si no, no tenemos obligación ante Dios como sí lo tenía Israel. También en Filipenses 3:3 nosotros vemos lo siguiente: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza, dice, en la carne. Pablo le hacía ver a todos estos filipenses que era importante que entiendan que no era el tema de las tradiciones israelitas lo que implicaba y lo que era correspondiente en la iglesia. Recordemos que al principio muchos israelitas, y eso Pablo lo discute en el libro de Gálatas o en la carta a los Gálatas, él discute y hace ver a los judaizantes que era muy impropio querer restablecer en los creyentes gentiles la ley. Era algo que no se debía jamás hacer. Por eso Pablo también a los filipenses, que era una iglesia principalmente gentil, les hace ver que ellos tenían que tener cuidado, que no es la carne, no es una circuncisión biológica la que ellos debían tener, sino debían tener una circuncisión espiritual, una circuncisión en lo que era la vida en Cristo Jesús, para tener una confianza en el Espíritu, en Dios completamente y en Cristo y no en ellos mismos. Que la vida cristiana de ellos sea limpia porque Cristo los está limpiando cada día. Continuamos viendo ahora también el regir que llevaba la nación de Israel y el regir que lleva la iglesia como regla. Israel estaba bajo la ley de Moisés como regla de vida. Ellos no tenían otra cosa más que eso para poder concordar en lo que era una relación correcta con Dios. La iglesia está bajo la regla de la nueva criatura en Cristo. Dice Deuteronomio 4:1-6. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, y yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Bien, así vemos que Israel fue marcado en su regla de vida por la ley. Dios hizo ver que la sabiduría, la inteligencia, la sensatez de esta nación sería realmente mientras llevara los estatutos y decretos y mandamientos que Dios le había dejado. Cuando el pueblo de Israel volvió del cautiverio babilónico, cuando comenzaron a regresar e iban llegando, una vez que más o menos la población estaba establecida, también Nehemías, el gobernador por excelencia que tuvo Israel después del exilio, hizo ir a un avivamiento al pueblo de Israel, haciéndoles notar que volver a la palabra de Dios, a la ley, era muy importante. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés,
la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, y ahí se van nombrando varios que le ayudaban a ver el sentido. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Tanto en la salida de Egipto como en el regreso del exilio, los israelitas, para lograr un verdadero avivamiento y un verdadero regreso a Dios, tuvieron que verdaderamente humillarse ante las palabras de la ley y reconocer que solo a través de ello ellos podrían vivir en la correcta regla de vida. Estamos hablando de Israel, estamos hablando del pueblo que es protagonista en el Antiguo Testamento. En cambio, cuando pasamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos que la iglesia, la iglesia está bajo la regla de la nueva criatura. Si vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 15, podemos ver esto que nos dice Pablo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Aquí la vida del cristiano, obviamente que también se hace bajo la palabra de Dios, pero debemos vivir como la nueva criatura en Cristo, como la nueva, vivir no bajo reglamentos y ceremoniales que se hagan, sino debemos vivir principalmente en Cristo Jesús. Como vemos en el capítulo 2 de esta misma carta, podemos observar que también debemos vivir siempre de acuerdo a lo que es una fe, a la fe de Cristo, a la fe de Jesús, como decía Pablo. El ejemplo de nuestra regla de vida siempre va a ser así, siempre va a ser en el ejemplo de Cristo, como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 6, que debemos andar como Él anduvo. Y obviamente Jesús anduvo siempre en obediencia a su Padre Celestial y a la palabra que se había dado. Aunque Jesús vivió bajo la ley, con todo comenzó a ser lo que era una transición entre una vida bajo la palabra de Dios, para nosotros el Nuevo Testamento, como hemos visto en otros ítems, y obviamente en el fundamento del Antiguo. Pero es importante que entendamos que el reglamento de fe y práctica del cristiano es la vida en Cristo, bajo sus enseñanzas y las enseñanzas apostólicas, como hemos visto en Efesios capítulo 2, 20 hasta el 22. También también podemos ver esto en segunda Pedro 1, 19 al 21, que nos ayuda a respaldar ese aspecto de la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, este es, si podemos decir, el equipo de regla que tiene el creyente de la iglesia.
tiene a Cristo como el ejemplo de vida y también tiene la palabra de Dios que respalda ese ejemplo de vida, en donde encontramos ese ejemplo de vida para que esto sea nuestra antorcha y nos lleve a un final correcto y adecuado delante de Dios hasta el fin del peregrinar nuestro en esta vida. Bien, hasta aquí llegamos con lo que es esta regla de vida. Vamos a seguir entonces con otro ítem. Continuamos ahora con un aspecto importante a entender, por ejemplo, entre israelitas e israelitas y también los israelitas del Antiguo Testamento y la iglesia. Hay aquí dos diferencias que vamos a ver. Primero, vamos a ver la diferencia entre israelitas e israelitas, porque, bueno, en una consulta que se hizo aquí en el grupo, pudimos ver que hubo una pequeña, no digo confusión, pero bueno, como que no se entendió muy bien sobre los israelitas incrédulos y los israelitas espirituales. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, notamos los israelitas incrédulas eran físicamente hijos de Abraham y espiritualmente hijos del diablo. Podían llegar a ser así. Jesús acusó en su ministerio a estos israelitas, incluso ellos eran escribas, eran fariseos, saduceos, eran personas que se jactaban de cumplir la ley siempre a rajatabla, personas que daban su vida por ello y querían ser vistos como grandes hombres de Dios porque tenían una vida muy pulcra, bien vestidos y demás. Pero sin embargo, Jesús los había acusado que ellos eran igual que los incrédulos prácticamente porque no seguían lo que la Biblia llama la fe de Abraham, que vamos a ver también esto mirando un poco en relación a la iglesia en Romanos y en Gálatas. Es importante entender que entre israelitas e israelitas hay diferencias, porque el hecho que nazcan de la descendencia de Abraham y por la línea de Isaac y de Jacob, eso no quiere decir que porque son de la línea de la promesa, ellos tienen una salvación asegurada o tienen una vida justificada porque son de la descendencia de Abraham. No, 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 para nada. Esto no está diciendo la Biblia y no es algo que debemos entenderlo de esta manera. Vamos a Juan capítulo 8, versículos 37 al 44, que nos va a ayudar un poquito a entender mejor esto que Jesús les hizo ver. Sé que sois, porque habían hablado los fariseos, escribas, que ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Se habían jactado de esto. Y él les dice, sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando con mi padre y vosotros hacéis lo que habéis visto de vuestro padre. Fíjense que Jesús está llevándolos a darse cuenta y los va empujando en el pensamiento a ellos para que entiendan que Jesús servía al Padre, a Dios, y ellos estaban sirviendo a vuestro Padre, todavía no lo nombra, pero les hace entender que el Padre de ellos, por la conducta, la resabia que tenían hacia Jesús, los estaba haciendo más hijos de otro Padre, con minúscula, y no del Padre Celestial. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Le dijo Jesús, si fuerais hijos de Abraham, y escuchen bien lo que le dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, nosotros no hemos nacido de fornicación y un padre tenemos que es, eso dijeron los fariseos, Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras, dice Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ya no les dijo que eran hijos de Abraham ni hijos de Dios, sino vuestro padre
es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo la verdad, no me creéis. Versículo 45, agrego a la lectura inicial. Es importante entender que Jesús, siendo un israelita en la carne, de la descendencia de Judá, le hace ver a estos israelitas, a estos maestros de Israel, que era importante que ellos se entendieran y se cuidaran mucho, que si ellos no hacían las obras de Abraham, y lo que hizo Abraham era creer a Dios, no creer en Dios solamente, sino creer a Dios, darle a él toda su vida, confiar plenamente que hasta cuando le pidió a su propio hijo para que lo sacrificara a Abraham, aunque quizás se le habrán confundido los pensamientos en su cabeza, pero dijo y fue e hizo y obedeció a la palabra de Dios, aunque no entendieran. Estos fariseos y escribas no entendían realmente quién era Jesús y a qué había venido, y por eso actuaban en un sentimiento asesino y homicida. Es lo que él les hace ver en el versículo 44. Los ejemplifica con la actitud misma que tiene el diablo. Por eso hay que entender una cosa: un israelita puede caer tan bajo como un gentil en esto. Y ojo que acá los gentiles no tienen ningún justificativo. Lo peor de los israelitas, en este caso sí, era que ellos conocían las profecías y conocían la palabra de Dios, y así, con todas las señales que hacía Cristo, ellos lo rechazaban. Y aquí es el peligro que tenían estos israelitas, y por eso Jesús les hizo ver que así como Satanás conoce bien lo que es el plan de Dios y sabe lo que dice la palabra de Dios, pero no lo obedecía y prefería ir por el camino de un homicida que ya era desde el principio. Por eso los israelitas espirituales son los que siguen la fe de Abraham. En la iglesia, todos los creyentes en Cristo, cada verdadero miembro de la iglesia, tanto israelita como gentil, es un hijo de Abraham y un hijo de Dios. ¿Pero en qué sentido? En la fe de Abraham, no que es un hijo en la carne o biológicamente. Vamos a ver un poquito Romanos capítulo 4, versículo 11 al 12. Esto nos va a aclarar un poquito las ideas. Y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo estando en la incircuncisión, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia, y padre de la circuncisión, no solamente para los que son de la circuncisión, hablando de israelitas, sino también para los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, siendo aún incircunciso. Recuerden que a Abraham le fue contado su fe por justicia en el capítulo 15, cuando vamos al versículo 6 de ese capítulo de Génesis. Ahora, cuando él fue circuncidado, o cuando se le dio y se hizo el pacto de la circuncisión, fue en el capítulo 17. Ya habían transcurrido un tiempo de eso, pero la fe de Abraham fue todavía en su época de incircunciso, o sea, podía pasar por cualquier creyente como nosotros, que no tenemos la obligación de ser circuncidados para ser verdaderos creyentes. Pablo está discutiendo esto con los romanos para que entiendan, porque recordemos que era una iglesia mixta en parte, porque habían israelitas y habían gentiles, pero es importante entender que ¿en qué sentido Abraham es nuestro padre? En una fe firme, en una fe que encontró la justicia por medio de la fe, no por medio de cumplir la ley. Los creyentes en la iglesia no están obligados a cumplir la ley para ser correctos creyentes, sino vivir en una fe plena, en confianza a Dios, y también en el ejemplo, como habíamos visto en el ítem anterior, de Cristo. Bueno, vamos todavía también a Gálatas 3, 26 al 29, porque todos sois hijos de Dios por medio de la fe
o por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. ¿En qué sentido somos descendientes de Abraham? Somos en el sentido de la herencia de la promesa por la fe de Abraham, no biológicamente. Ningún gentil es biológicamente descendiente de Abraham, pero sí en el aspecto espiritual por la fe de Abraham que le fue dado conforme a la promesa. Nosotros vivimos en esa promesa que le fue dada a Abraham, porque a él se le prometió, se le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero ojo, y aquí aclaremos, el versículo 27 hace ver que nosotros hemos sido bautizados en Cristo y de Él estamos revestidos. Nuestro ejemplo final, el mejor maestro y a quien debemos seguir no es a Abraham. Por Abraham nos llegó la promesa y también nos llegó el ejemplo de fe, pero nosotros debemos vivir, como en esta misma carta dice en el capítulo anterior, en la fe de Jesús y debemos vivir en Cristo y por Cristo. Esto es lo más importante para nosotros, pero como Pablo estaba escribiendo a los Gálatas y estaba haciendo ver la importancia que había que tener en cuenta que los judaizantes estaban queriendo de alguna manera bloquear la verdadera vida en Cristo. Entonces él armó toda esta enseñanza en el capítulo 2, 3 y 4 para que los gentiles de Galacia y los judíos que andaban dando vuelta por ahí se den cuenta que la vida en Cristo era muy distinta a la vida de la ley.